Exploremos. Hoy, el camino junto a Jesús. Si alguien le preguntara, ¿qué es más fácil, casarse o mantenerse casado? ¿Qué respondería? Creo que la mayoría coincidiríamos en que casarse es mucho más fácil que mantenerse casado. En nuestra sociedad individualista, en la que la tasa de divorcio alcanza el 50%, algunos ni siquiera quieren comprometerse. Quieren ser libres. Libres para hacer lo que quieran, cuando quieran y como quieran. Es cierto que el compromiso implica renunciar en parte al yo y priorizar el nosotros o también el tú. Como dijo Johnny, la meta es permanecer 8 segundos en el toro. Pero no todos los jinetes lo logran siempre. Como nos recordó al caer del toro, no hay que rendirse, hay que solo limpiarse y volver a intentarlo. Eso es compromiso. Piensen en los surfistas. Caerse puede doler, y puede doler mucho, pero vuelves a la tabla. Estas son buenas metáforas de nuestro compromiso con Cristo. La relación es gratificante y emocionante como el matrimonio o el rodeo o el surf si lo quieren. Pero trae aparejada las buenas y las malas. Nos caemos, decepcionamos y a veces incluso nos desalentamos. Eso es lo esperable. Pero la buena noticia es que Dios está comprometido con nosotros aun cuando nuestro compromiso se debilite y nos caigamos. Es un amor incondicional. Dios es amor. Por eso quiere ser nuestro compañero en la vida. Veamos qué tiene para decir sobre qué hacer para fortalecer el compromiso con Él. Barry, después de ser bautizados, ¿vivieron felices y comieron perdices? Ojalá, Jeff, ojalá. Sí. Y tiene algo especial nuestro bautismo, ¿no es cierto? Todos recordamos el día en que fuimos bautizados y tomamos la decisión y se la mostramos al mundo. Estábamos preparados para comprometernos. No sé qué piensas tú, pero yo lo recuerdo bien. Algunas semanas después de mi bautismo parecía que todo estaba saliendo mal. Sentía que el desánimo empezaba a invadirme. ¿Realmente soy digno? Todo salía mal. Sentía que el diablo estaba más activo que nunca. No debemos sorprendernos. La Biblia nos dice que el diablo es como un león rugiente que anda alrededor. Creo que está especialmente activo en los momentos en que intentamos tomar decisiones importantes como el bautismo. Y recuerdo que yo era muy consciente de ello. Creo que nadie debería sorprenderse si le pasara eso. ¿Por qué crees que el diablo viene por nosotros, James? Sí, todos vivimos experiencias distintas. Algunas parejas cuando se casan Sí. tienen su luna de miel que parece extenderse todo un año y después empiezan a descubrir las diferencias y los choques y bla, bla, bla. Otros nos casamos y empezamos a discutir al día siguiente y ¡boom! Todo sale mal y no entendemos qué pasó. Creo que lo importante no es tanto nuestro viaje individual, sino la decisión que tomamos. Y el matrimonio es una decisión y después de la decisión vives una vida. Y algunos de nosotros enfrentamos dificultades y otros viven años de felicidad. Todos enfrentamos dificultades y todos tenemos periodos felices. Por ejemplo, en la época de Josué, ya hace mucho tiempo, los israelitas habían abandonado la tierra de Egipto, estaban en el desierto y su líder, Moisés, había muerto. Josué era ahora su príncipe. Enfrentó a los israelitas con una opción antes de llegar a Israel. Les dijo en Josué capítulo 24, versículo 15. Les dijo a los israelitas: «Y si mal os parece servir a Jehová». Esta es mi experiencia práctica de mi vida, mi viaje, mi época. Mucha gente se pregunta si debe entregarle su vida a Jesús pensando en las dificultades futuras. Es como preguntarse, ¿debo casarme con la persona a la que amo? Porque sé que vamos a discutir. La verdad de todo depende de la elección y el compromiso. Josué le dijo a los israelitas, tomen una decisión y sigan viviendo su vida. Si imaginan en algún momento empezar una vida con Dios, ¿por qué no empezar hoy? ¿Por qué siguen posponiéndolo? En lo que respecta a las dificultades, sí, es cierto, todos las tenemos. Yo diré algo y quizás no concuerdes, pero somos 4 hombres hablando de matrimonio. ¿Qué hay de nuestras esposas? La vida de nuestras esposas es mucho mejor de lo que fue antes. Y la vida con Jesucristo es mucho mejor
De hecho, lo dice San Pablo en el libro de los Filipenses. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Primero debemos tomar esa decisión. Bueno, Lyle, tomamos la decisión. Sí. Como James nos recordó bien, ¿cómo sobrevivimos? ¿Cómo? Mira, cualquier buen matrimonio sobrevive con comunicación. Y la clave para una relación con Dios es exactamente la misma. Se basa en la comunicación. Dios se comunica con nosotros y nosotros nos comunicamos con Dios. Esto me lleva a un pasaje de las Escrituras en el que creo que Jesús dice una de las cosas más extrañas que haya dicho. Está en el capítulo 6 de Juan, ejemplifica este tema. Está hablando con sus discípulos y les dice en el versículo 53, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ah, sí, es extraño. Sí, sin duda. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. A sus discípulos también le pareció muy extraño. Unos versículos más tarde dicen ellos, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y Jesús regresa y explica lo que estaba diciendo. En el versículo 63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, en otras palabras mi cuerpo. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Al entender que las palabras de Dios nos traen vida, entendemos el concepto de cómo todo este proceso de comunicación construye una relación con Dios. Y Jesús usa el concepto de comer en las palabras de Dios. Si tuviéramos que vivir toda nuestra vida comiendo en un restaurante de comida rápida, en esos que entras, tomas tu comida y te vas, no tienes que lavar platos, no tienes que cocinar, sería sumamente conveniente, ¿no? Pero sinceramente, ¿cuánto tiempo viviríamos? Moriríamos muy rápido. No podemos tratar nuestra relación con Dios como comida rápida. Despertar por la mañana, pensar, soy cristiano, pasaré tiempo con Dios, y leer un versículo, consumir la comida rápida y luego a nuestro día. La relación moriría, sufriríamos un infarto espiritual. Sí. Barry, cuéntanos cómo desarrollamos esta relación de la que Lyle está hablando. Creo que todos aceptamos que lo que dices es muy, muy importante. De manera práctica, digo, ¿cómo puedo desarrollar una relación con Jesús? Hay muchas cosas que podemos decir, Jeff. Quiero continuar con algo que dijiste, Lyle. Mencionaste la comunicación. Para mí siempre es un milagro que Dios haya elegido comunicarse con nosotros. Sí. ¿No es asombroso? Eligió no mantenerse al margen. Cuando el pecado entró al mundo, pudo haber dicho, muchas gracias, empezaremos de nuevo. Sí. Podría haber sido más fácil para él, pero no eligió el camino fácil. Dijo, no, continuaré, encontraré una manera de comunicarme. Y el medio que eligió fueron los profetas de antaño. Comunicó su voluntad y propósito y plan a la gente, a nosotros. Por eso hoy tenemos la palabra de Dios. Y en este muy precioso libro entendemos que tenemos a Dios comunicándose con nosotros. Recuerdo la vez en Mateo capítulo 4, donde se registra que Jesús se enfrentó a Satanás. Y Satanás le ofreció 3 tentaciones significativas. Cada una de esas veces Jesús no cedió a la tentación, haciendo un milagro que bien podría haberlo hecho. En cambio le dijo al diablo algo significativo. Escrito está. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús dijo que lo que se nos comunicó a través de la palabra de Dios es lo que necesitamos para entender, para poner en práctica, lo que necesitamos para mantenernos en nuestra relación con Dios. Eso por un lado, estudiar la palabra, entender la palabra, leerla, no como comida rápida, como dijo Lyle. Me gusta mucho esa comparación. Tenemos que permitir que nos empape, que pensemos en ella, dediquémosle tiempo a la palabra de Dios. Es una manera. Bueno, claro. James, ¿cómo es que haces tú en tu vida personal? Sí, claro. ¿Cómo esta palabra se convierte en parte de ti? Lo comparto con las historias del pasado.
En la época de Jesús, los soldados romanos usaban todos esos uniformes, tenían casco y tenían esa armadura. Llevaban espada, claro. El estudio bíblico fue muy importante para mi vida personal. Pero no es lo único. Jesús se vestía con toda la armadura de Dios y nos alentó a nosotros a hacer lo mismo. Hay una famosa imagen de San Pablo en Efesios capítulo 6. En Efesios capítulo 6, versículo 10 y siguientes. San Pablo nos alienta, estas son sus últimas palabras de esta epístola: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dice, vestíos con toda la armadura de Dios. Y toda la armadura de Dios incluye, ¿qué? ¿Y por qué? Porque dice que no luchamos contra carne y hueso. Esto es un conflicto cósmico. Luchamos contra ¿Qué significa principados y eso? potestades. Sí, inteligencias invisibles, ángeles buenos, ángeles malos, el mundo del más allá, el paraíso si quieren, Dios mismo. Shakespeare dijo que el mundo es un escenario. Sí. Es allí donde todo ese conflicto cósmico o esa épica se vuelve muy personal, ¿no? Sí. Sí. Estamos personalmente involucrados. Hay un escenario universal, Sí. pero hay un escenario aquí mismo, en nosotros. Y las Eso está decisiones pasando. que tomamos ahora tienen mucho más impacto que nuestra propia vida pequeña y egoísta. Pablo nos dice que nos pongamos toda la armadura de Dios. Habla del yelmo de la salvación. Debemos entender que Jesús es nuestro mejor amigo, que nos salvó. Dice que nos pongamos la coraza de justicia. Fui perdonado y he pecado, pero eso no significa que tenga que salir a hacer el mal. Dice que nos pongamos la coraza de justicia. Es triste, pero solo puedo ejemplificarlo con mi vida personal, cuando elijo hacer el mal. Eso tiene un impacto directo en mi vida personal y espiritual. Se muere. Y oro y pido perdón, tardo un tiempo, pero luego me siento alentado otra vez. El pecado tiene un efecto directo, un efecto entorpecedor en nuestra espiritualidad. Y nos dice que nos pongamos la coraza de justicia. Dios perdona, pero vivamos vidas justas. Tomad la espada del Espíritu. Barry la mencionó, la palabra de Dios. Y así continúa. Necesitamos vestir toda la armadura de Dios, el estudio de la Biblia, el yelmo de la salvación, el perdón para cuando nos equivocamos, y la coraza, seamos justos. ¿Sí? Lyle, estamos hablando de leer la Biblia. La idea es que yo elija un versículo o dos y los lea. ¿Eso quiere decir? Sí, es una buena pregunta. ¿Cómo es que funciona? Supongo que de diferente manera para cada persona. Te contaré cómo funciona conmigo. Una de las cosas que yo descubrí es que nuestro mundo generó 1.000.000 de distracciones para intentar romper mi conexión con Dios. Antes que nada, mantengo mi Biblia muy cerca de mi cama. Porque una de las cosas que descubrí fue que una vez que mi día comienza, me olvido de todo. Todos lo vivieron. Te olvidas y pasa la mitad del día y allí te das cuenta que no empezaste tu conexión con Dios. Por eso yo empiezo así. Comienzo mi día conectándome con Dios, leyendo mi Biblia. Hay muchas maneras distintas de hacerlo. Soy la clase de persona que suele estudiar sistemáticamente. Elijo un libro de la Biblia, elijo una parte y la estudio completa. Me gusta leer el capítulo muchas veces y meditarlo, pensar en él, incorporarlo, ponerlo en contexto y entender realmente cuál es el mensaje para mí de Dios hoy. Así es como me funciona a mí. Y escucha, ¿lees quizás también una traducción más moderna? ¿Puede ser? A veces, sí. Creo, Jeff, que hay muchas maneras distintas, como dijo Lyle, de leer la Biblia. La Biblia es, después de todo, una historia. Es la historia de la interacción de Dios con la humanidad a lo largo de las Muy épocas. bien dicho. Es la historia de Jesús viniendo a esta tierra. Es la historia de la primera iglesia. Puede ser leída como una historia para entender la historia de la salvación. Pero también puede ser, a propósito, si van a empezar a leer la Biblia, no les sugiero que empiecen desde el comienzo. Para los que quizás no leímos mucho la Biblia antes, creo que la mejor parte para empezar es con los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la historia de Jesús. Jesús está en el centro
de todas las escrituras. Así Es es decir, más fácil entenderlo. creo que sí, Sí. eso creo. Y además suelen ser un poco repetitivos porque están contando la misma historia. Recibes la historia de 4 de los más importantes seguidores de Jesús de los primeros años. Después se puede leer parte del resto del Nuevo Testamento, los Hechos de los Apóstoles, las epístolas de Pablo. Se puede retroceder y leer algunos de los libros del Antiguo Testamento. Así obtienes una historia general, pero hay otra manera de estudiar la Biblia, y es eligiendo temas. Se lo puede hacer con una concordancia o con un diccionario bíblico, o puedes elegir tomar un curso de estudios bíblicos a través del Discovery Center o de algún otro sitio en el que haya textos de las Escrituras organizados por tema. Es una manera muy ¿Sabes? provechosa. En este programa también hacemos eso, Barry. Es una manera Sí, lo provechosa de hacemos, entender claro. las enseñanzas de las Escrituras. Tienes la historia de las Escrituras y las enseñanzas de las Escrituras. Las dos son muy instructivas en nuestra relación con Dios y en nuestra vida como cristianos. Dijimos que el estudio de la Biblia es muy importante. ¿Qué más, James, es importante? Si Sí. queremos desarrollar una relación. Definitivamente la La oración. oración. Quiero decir algo breve sobre la oración. El estudio de la Biblia es como recibir una carta de tu esposa si estás muy lejos de ella. Nunca la pondrías en un estante sin mirarla. Imaginen si están muy lejos, reciben una carta de su esposa, tienen un teléfono y mucho dinero y todo en monedas que pueden usar en la cabina y la llaman. ¿No creen que estaría muy enfadada? Si conservaran las monedas en el bolsillo, no gastaran ni un centavo y simplemente le escribieran cartas, Eso no funcionaría en mi matrimonio, se los aseguro. Hay que llamar y hay que comunicarse. ¿Cuál es el sentido de la oración? Muchos amigos y gente con la que hablé creen que la oración es como hacer que Dios, como Santa Claus, te dé regalos. Si rezas con mucha fuerza y tienes mucha fe, todo se sana, repara, perdona. Es verdad hasta cierto punto, pero para mí la oración no es tanto un poder de conseguir milagros. La oración es hablar con tu mejor amigo. Si tomo el teléfono y mi única conversación con mi esposa es: bueno, Loren, ¿qué me vas a dar hoy? Imaginen cómo eso debilitaría nuestra relación. En vez de llamar y decir: hola, quiero hablarte de las pequeñas cosas, de las cosas importantes, de las cosas sobre las que necesito consejos, de las cosas que me gusta hablar contigo. La oración es comunicarse con Dios como con un buen amigo. Es una adorable idea, ¿no? Sí, ¿cómo oras tú, Lyle? Yo rezo de varias maneras distintas. Tengo algunas partes del día que dedico a la oración. Son momentos en que nada me distrae y en los que puedo concentrarme en conectarme con Dios de manera significativa. La Biblia también habla de orar sin cesar. Esa es sin duda otra clase de oración, porque si... No estás orando ahora, ¿no? Bueno, el concepto de orar sin cesar es entablar esa conexión con Dios al comienzo del día y después dejar esa conexión abierta todo el resto del día. Es como una conexión a Internet. No siempre la estás usando, pero está siempre allí. Y en cualquier momento esa conexión puede ir en una dirección o puede ir en otra dirección. Cuando la comunicación se da en ambas direcciones, se entabla una relación. Si la comunicación siempre va en una sola dirección, no se tiene una relación. Por eso la oración es tan importante. ¿Y tú oras sobre aquello que lees? Por ejemplo, quizá lea en la Biblia que dice que Dios quiere que yo sea un vencedor, por ejemplo. Y entonces yo sufro dificultades y fracasos en mi vida y siento que el Señor quiere que resulte victorioso de todo eso. ¿No oraríamos quizás y diríamos: Señor, me dijiste en tu palabra que todo lo podemos hacer en ti, por favor, fortaléceme para poder lograrlo? ¿Puede ser? Reclamar las promesas de Sí, Dios es lo que estás exacto. haciendo. Eso. Es una parte vital de la oración. Bien. Sobre todo en mi relación, en mi conexión con Dios, en las cosas que yo pido. Porque si yo le pido a Dios que me ayude con mi vida, mi conexión, mi relación con Él, y en ese sentido, reclamar las promesas es de vital importancia. Sí, en la oración la gente a veces cree algo. De hecho, recuerdo que alguna vez yo también lo creía, y es que las oraciones son algo que uno tiene que leer de un libro. Es algo que se aprende de memoria. No es algo espontáneo. Pero me da la impresión aquí de que la oración es una especie de
¿Cuál fue la expresión que usaste antes? Como hablar con tu mejor amigo. Sí, o como abrir tu corazón a Sí, Dios como a un sí. amigo. Simplemente hablar. Dime, Barry. No hay nada que me guste más, Jeff, que temprano por la mañana, salir a caminar por la naturaleza, alejarme de todo lo demás y hablar con Dios. Ujú. Contarle lo que me pasó durante la semana. Preguntarle por mis hijos, mis abuelos, mi familia. ¿Cómo les está yendo, Señor? ¿Te necesitan de manera especial como yo? Hablarle de cualquier manera. Incluso hubo momentos en que yo pasaba por épocas muy difíciles. Quizás había un enfermo en la familia y le decía al Señor, ¿qué rayos crees que hace, Señor? ¿Por qué? No lo entiendo. Somos seres humanos. No entendemos todo lo que sucede. No. Pero Dios sí. Y Él está ahí para nosotros en todo momento, aunque no entendamos, incluso cuando estoy enfadado con Él. Me pide que vaya a hablarle de eso, y eso es algo fantástico. Después de estudiar la Biblia y orar, Lyle, ¿qué más involucra la vida cristiana? Sabes, siempre que tú entablas una relación con alguien Sí. que se vuelve importante y significativa en tu vida, te emociona compartirla con otras personas, ¿no? Sí. Ujú. Sí. A todos nos pasó eso. Empiezas una relación nueva y le cuentas a la gente sobre el nuevo amigo. Y exactamente lo mismo se encuentra en la Biblia. Es un lugar en el que creo que mucha gente se destraba. Mucha gente joven y no tanto vino a decirme, probé el cristianismo, leer la Biblia, solía orar todos los días, pero no me funcionó. Y es porque de alguna manera se vuelven glotones espirituales, incorporan todo, pero si no te ejercitas, Mm. no funciona. Ujú. Y hay un principio muy importante que la Biblia presenta al servicio. Es una parte integral, importante de esa conexión con Dios. Lyle, creo que acabas de decir algo muy importante. No tenemos que hacerlo todos de la misma manera. Si vas a No. las Escrituras, encuentras a distintos individuos. Encuentras a un Pedro, por ejemplo. Pedro era muy inquieto. También era franco. Decía lo que pensaba. Incluso negó a Jesús. Y se sintió terriblemente arrepentido después. Sin embargo, el día del Pentecostés no hubo predicador más poderoso que Pedro. Fue capaz de hacerse cargo de su valentía y ponerse de pie y proclamar el mensaje. Ujú. Pero no todos podemos ser Pedro. No somos Pedro. Por el otro lado, había un hombre ciego que fue sanado por Jesús. Él no entendía lo que estaba pasando, pero dijo, hay una cosa que sé. Pudo dar un testimonio personal. No era un Pedro. Quizá nunca predicó una campaña evangelizadora, ni dio un sermón, pero tenía un poderoso testimonio personal. Y así sucesivamente. Estaba Lidia, una dama que servía a otros. También había un intelectual, el apóstol Pablo, que era capaz de razonar y argumentar y ver las cosas de manera muy lógica. Toda esta gente diferente vio las cosas de manera distinta y pudieron dar testimonio de su fe, de acuerdo a lo que eran, a los dones que Dios les había dado y a su relación personal con Jesús. Eso me parece muy poderoso. Me dice exactamente lo que acabas de decir, Lyle. Todos tenemos una historia para compartir, tenemos un testimonio que Sí. dar, y eso es parte de lo que somos, de nuestra relación con Dios y de lo que Dios nos pide que hagamos en nuestra relación con Él. ¿Qué crees que es importante, James, para compartir nuestra fe? Ya estuvimos hablando de esto. ¿Por qué es tan importante? Es estar cerca de Dios. Si quieres mantener la llama viva en tu corazón. Es como una brasa. Imagina una pequeña brasa. A fin de cuentas, todos somos pequeñas brasas. Si tomas una pequeña brasa, enciendes una pequeña llama. Y si está un poco tibia y la pones muy lejos del fuego, se muere y se apaga. Quizás estás solo y luchas contra los problemas de la vida. Intentas leer la Biblia, intentas orar, hacer todo bien, tu coraza de la justicia está un poco rayada y rota y lo sabes. Y las oraciones no levantan vuelo. Y eres una pequeña brasa y sientes que estás a punto de apagarte. Tienes que tomar una decisión porque esa brasa tiene piernas y tú eres las piernas. Puedes caminar a la iglesia y te diré una cosa. Ser parte de una comunidad es como estar en medio de un fuego. Recibes el calor de todos los demás. Y sin darte cuenta te sientes motivado a seguir con Dios.
No fue por coincidencia que Cristo creó la iglesia, el cuerpo de creyentes, la comunidad de fe. Y si uno estudia el Nuevo Testamento, hallará particularmente en los escritos de Pablo que constantemente dice: aliéntense unos a otros, edifiquen el cuerpo. Estoy mirando un pasaje de Efesios, capítulo 4. Dice en los versículos 11 y 12: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, los dones de los que tú hablabas, Lyle. ¿Por qué hizo eso? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí tenemos el hecho de que juntos somos más que la suma Exacto. de las partes individuales. Sí. Juntos, una vez más. El Nuevo Testamento no habla de un cristiano individualista. No habla nada de cristianos separados. Solo ve a los cristianos como parte de un cuerpo, de la comunidad. En esta lucha épica de la que estuvimos hablando hoy de nuevo, todo se vuelve personal. Porque descubrimos que estamos en una pelea universal entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Hay un pedido aquí que Jesús hizo en el capítulo 7 de Mateo. Me gustaría leérselos, Mateo capítulo 7 y versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Que una persona diga ser de Jesús, dijo Jesús, no significa que sea mío en absoluto. Muchos me dirán, o sea que la mayoría me dirá en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y escuchen esto es lo triste. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. La esencia del cristianismo es conocer a Jesús, y el modo en que llego a conocer a Jesús es el mismo que estuvimos diciendo que usamos para conocer a los amigos, pasando tiempo con ellos. Ahora quiero alentar a cada televidente hoy a que se decidan a tomarse un tiempo cada día. Quizá pueden empezar con solo 10 minutos por día. Pasen tiempo leyendo la palabra de Dios y permitiendo que Dios les hable, y cuenten a alguien lo que han descubierto. Descubrirán que el cristianismo se vuelve la gran experiencia. Ahora los invito a orar juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, quiero agradecerte de nuevo hoy por el hecho de que Jesús nos haya dado los medios para llegar a conocer a través de tu palabra. Y hablándote, Señor, en la oración, yo te ruego que todos los televidentes hoy entiendan la importancia de pasar tiempo leyendo tu palabra y hablando contigo como con un amigo, y contándole a los demás lo que han descubierto, Señor. Yo te ruego, Señor, que bendigas a todas las personas. Nos conoces a todos individualmente. Dijiste que has visto al pajarillo caer. Has contado los cabellos de nuestra cabeza. Así de personal eres. Y continuamos estudiando mientras continuamos leyendo tu palabra. Manténnos fieles hasta que llegue Jesús. Te lo ruego en nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.